Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Podcastina y Cambia el Mundo. Es un episodio muy especial que me tiene un poco nerviosa porque lo estamos haciendo en vivo y lo estamos haciendo desde Burgos y en concreto desde la Universidad Pública y más en concreto con alumnado del grado de Comunicación Audiovisual. Y también lo estamos haciendo para todas las personas que nos venís escuchando a lo largo de los 2 años que tenemos emitiendo podcast, allá donde estéis, casa, coche, trabajo. Esa es una de las magias, ¿no?, que tienen los podcasts. Para quienes no me conocéis, la voz o la cara, para quienes estáis aquí, en esta Facultad de Económicas y Empresariales, soy Paula Álvarez. Soy técnica de una ONG, una asociación que se llama Asamblea de Cooperación por la Paz y llevamos trabajando más de 30 años cooperando en 17 países de esos que decimos del sur global, pero que son países estructuralmente empobrecidos. También desarrollando no solo proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible, sino de emergencia, de acción humanitaria y, por supuesto, de educación para la transformación social. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí y por eso hacemos los podcasts que hacemos. Y lo hacemos gracias a financiación pública, en este caso de la Junta de Castilla y León, que tiene una política pública por la que fomenta que las personas de la comunidad estemos expuestas a temas pues, que fomenten nuestra solidaridad, nuestra empatía, que desmonten la xenofobia, que ejercitemos ciudadanía activa e igualitaria. Dicho todo esto, el programa de hoy se llama Podcast, Periodismo y Derechos Humanos. Y es que toda esta serie de capítulos, cada uno de ellos aborda un objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y quienes nos estáis viendo o nos escuchéis os diréis, ¿y qué tiene que ver la Agenda 2030 con los podcasts y el periodismo? Hay un objetivo de desarrollo de estos que tenemos que lograr llegado 2030 y al que nos hemos comprometido los 193 países que conforman las Naciones Unidas, y que es responsabilidad no solo de los gobiernos, que siempre tendemos a decir que lo hagan nuestros representantes, es un pacto mundial, el mayor pacto mundial hecho hasta ahora, que nos compromete no solo a los estados, sino también a la universidad presente, a los medios de comunicación y futuros medios de comunicación presentes, a la sociedad civil, que somos todos y cada una de nosotras, y también nuestra ONG, y a las empresas también, ¿no? Dentro de estos ODS, el periodismo es importante para el cumplimiento de todos, ¿no? Porque informa sobre esta agenda, recuerda los progresos o la falta de los mismos hacia el cumplimiento de las metas que hay que conseguir para que se alcance el desarrollo sostenible, pero en concreto es el ODS 16 el que más específicamente interpela al periodismo, ¿no? El objetivo busca la paz y la justicia a través del fortalecimiento de instituciones sólidas. Incluye metas sobre acceso a la información, protección de las libertades fundamentales y el fortalecimiento de las sociedades democráticas. Un periodismo libre, ético y comprometido con los derechos humanos no solo informa, también fiscaliza, da voz a quienes se las hemos quitado directa o indirectamente. Y en un mundo donde la desinformación y los discursos de odio, como bien sabemos, avanzan, el periodismo puede ser una herramienta poderosa para no dejar a nadie atrás. En concreto, hay una meta, la 1610, que aborda todo ello, que es garantizar el acceso público a la información, por eso esas leyes de transparencia, no solo en España, ya os iré presentando a mis invitadas y lo abordarán, sino en el mundo. Proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y con los acuerdos internacionales.
Antes de avanzar con este programa, os queremos contar, para quienes no nos conocéis, que podéis escuchar los últimos podcasts que hemos producido este año. Uno con un alumnado del Instituto Pintor Luis Sáez, aquí en Burgos, y otro con la colectiva de mujeres de la asociación que defiende a las mujeres en Burgos, La Rueda. Los podéis escuchar todos buscando en iVoox Podcastina y Cambia el Mundo. Me acompañan en la mesa, por fin, dos periodistas increíbles que sostendrán una conversación durante los próximos 50 minutos. Angélica González lleva 33 años trabajando en el Diario de Burgos, o sea, es un verdadero ejemplo de compromiso con el periodismo local. Y también es profesora universitaria, es la profesora de algunos de quienes están aquí presentes, pues desde 2022. Está haciendo ahora su tesis sobre una escritora de la generación del 27, me comentaba fuera de micros, y bueno, ha participado y ha tenido sus propios programas de radio, entre ellos algunos sobre el tema de cooperación del tercer sector, de las organizaciones que trabajamos en favor de los derechos sociales, que nos corresponden a todos y a todas. Y por otro lado, nos acompaña, ha venido, claro, si digo ayer, quienes nos estéis escuchando, ha venido el 4 de noviembre desde Málaga, Patricia Simón. Ella es reportera, periodista de investigación y escritora. Es autora de los libros Miedo, Lo que la guerra transforma y Narrar el abismo, periodismo de conflictos en tiempos de impunidad, entre otros. Especialista en derechos humanos, conflictos y crisis humanitarias, ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Internacional Manuel Chávez Nogales. Ha realizado coberturas en más de 30 países, ha cubierto guerras en el Líbano, en Colombia, en Ucrania, Mali y Palestina, entre otros eventos históricos. Este verano, os va a contar ella, ha viajado a Irán para conocer las consecuencias de la llamada Guerra de los 12 días con Estados Unidos e Israel. Fue cofundadora y subdirectora de Periodismo Humano. Aquí en la sala hay gente muy joven y quizá, no sé si recordáis este revulsivo medio de comunicación que allá por 2011, cuando, un poquito antes, en 2010, cuando se fraguaba el 15M, emergió y nos llenó de esperanza tanto a periodistas como a personas que trabajamos en el ámbito de lo social, porque nos confirmó que sí se puede hacer periodismo sobre derechos humanos. No solo sobre las noticias que estamos tan acostumbradas a escuchar. Pues después de la conversación que van a tener ambas periodistas, tendremos una tertulia a la que se incorporará una podcaster llamada Valentina Murillo, y también el alumnado ha preparado algunas preguntas, podréis escucharlas. Han estado escuchando podcasts en los que participa regularmente Patricia Simón y os pediremos que hagáis una serie de propuestas en un post-it que también trataremos de leer al final de la conferencia. Sin más, cedo la palabra a Angélica, que va a entrevistar a Patricia. Pues muchas gracias, Paula. No, sí que se escucha, ¿verdad? Vale. Nada, agradecerte, Paula, la invitación y felicitarme del llenazo absoluto que tenemos aquí con chicas y chicos que tienen, no sé si un interés real o forzado, pero desde luego están aquí para escucharnos hablar de una droga que es el periodismo. Que es un oficio, yo siempre les digo al alumnado que es un oficio más que una carrera académica, que también está muy bien, pero que realmente quienes nos dedicamos a esto tenemos una vocación muy fuerte. Hablábamos al principio, nada, un minuto antes de que comenzara el acto, de cómo nos separan y nos unen muchas cosas a Patricia y a mí. Yo soy una periodista local, ella es una periodista global, pero... y por ahí iría la primera intervención. ¿Qué podemos hacer desde lo pequeño para preocuparnos por lo grande en un contexto internacional tan trágico y tan que da la impresión de que ha dado la vuelta a los derechos humanos, al sentido común y a la ética?
¿Puedo dar las gracias primero? Claro, exacto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Asamblea de Cooperación por la Paz, a Paula, a la universidad y sobre todo a vosotros y vosotras por acompañarnos. Y ya voy al grano. ¿Qué podemos hacer para revertir la situación? Yo creo que lo primero es ser conscientes y recordar todo lo que hemos conseguido, no ya en el último siglo, sino en los últimos años. Es decir, aunque ahora la amenaza, ¿no?, parezca enorme, y lo es en el sentido de toda la regresión que estamos viendo, pero eso es porque en los últimos años hemos conseguido avances enormes. Es decir, lo que ha supuesto la lucha climática, ¿no?, que fue la juventud la que en 2019 en todo el mundo puso en marcha organizaciones como Fridays for Future y otras organizaciones que puso en el centro la revolución climática, y fueron los jóvenes. El movimiento feminista, es decir, esto yo creo que no somos realmente conscientes del salto enorme que ha habido, no ya con mi abuela que no pudo ir al cole y que no tenía ningún tipo de derecho, sino con mi tía o mi madre en términos de oportunidades y sobre todo de ser consideradas iguales en derecho. Esto ha sido enorme. Y luego en términos de conocimiento, de poder tener acceso a tener nuestra propia voz, y por eso todo este fenómeno de expansión de los podcasts, ¿no? Entonces, el apoderarnos de todos esos avances. Y ahora sí, ¿cómo podemos hacer desde el periodismo? Pues uno, contando que estas mismas luchas se están llevando ahora a cabo también lideradas por la gente joven. Es decir, ahora mismo estamos asistiendo a una serie de movilizaciones, de revoluciones en más de una decena de países, que es la generación Z la que la está llevando a cabo, saliendo a la calle en sitios donde eso puede terminar llevándote a prisión. En Marruecos, la revuelta, la revolución que está llevando a cabo la generación Z ha hecho que el gobierno encarcele a más de 2.000 jóvenes. Y lo que están pidiendo es democracia, oportunidades laborales, menos corrupción, un poquito más de libertades, es decir, lo que tenemos cosas aquí ahora, básicas, ¿no? Cosas muy básicas. En Nepal exactamente lo mismo, en Perú. Entonces, creo que eso lo tenemos que contar cuando lo hacemos desde el punto de vista internacional, conectándolo también con lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí, por ejemplo, es que han sido también los jóvenes los primeros que se manifestaron contra el genocidio de Gaza, los que pusieron en marcha las acampadas en las universidades, y luego arrastraron a la gente mayor, y ya pues hemos visto cómo el movimiento ha sido importantísimo, sobre todo a partir de este verano. ¿Y por qué a partir de este verano? Porque de repente se paró la vuelta ciclista y cambió el estado de ánimo. Que sí vale, que sí funciona, que sí se puede, y eso cambió nuestra política también internacional. E incluso la del gobierno, claramente, claro, ¿no? Quiero decir, probablemente sin ese parón de un evento deportivo con tanto poder de prestar la atención, quizás si eso no hubiera ocurrido, igual el gobierno no hubiera dado los pasos que posteriormente se dieron, ¿no? Sí, clarísimamente. El gobierno español ha sido, sin duda, de los que más claramente se han mostrado en los foros internacionales en contra del genocidio, y en términos más contundentes desde el principio. Uno, porque sabía, las encuestas lo decían claramente, que la sociedad española estaba en contra de lo que significaba no solamente el genocidio, sino la ocupación israelí y el régimen de apartheid. Entonces hacía lo que sabía que electoralmente era interesante, pero aún así no era capaz de romper con el mandato que viene de la Unión Europea y demás, de romper relaciones diplomáticas, sanciones económicas y sobre todo el comercio de armas. Es decir, todo lo que se hizo rápidamente con Rusia cuando invadió Ucrania. Pero una vez que se dio cuenta de que ya era mayoritario no solamente el apoyo, sino la capacidad de salir a la calle, de repente aprueba ese embargo de armas total. Entonces sí que funciona, y eso pasa internacionalmente y aquí también. Bueno, me encanta este marco de optimismo en el que se va a desarrollar la conversación, porque realmente, como vayamos al detalle, no hay muchas razones para ser optimistas. Cuando tú hablas del avance tremendo que ha habido, por ejemplo, en cuestiones como el feminismo, acuérdate lo que decía Simone de Beauvoir: ningún cambio es permanente, ningún derecho lo tenemos asegurado, porque
y concretamente los de las mujeres, tienen una tendencia a ser revertidos tremenda. Bien, entiendo tu punto, ¿no?, de optimismo. Pero tú decías, tenemos a 2.000 jóvenes encarcelados en Marruecos. ¿Por qué no abre informativos eso en España, que estamos al lado de Marruecos y que es un socio con el que tenemos que lidiar? ¿Por qué no abre informativos? Y no solamente que esté al lado y que sea un socio, sino que la principal comunidad, la más importante en España, extranjera, es decir, nuestros vecinos y vecinas extranjeros, la mayoría son marroquíes. Sí, por dar un dato local, en Burgos, después de la comunidad romana, la comunidad marroquí es la más numerosa, exacto. Claro. Y sin embargo no se presta atención. Bueno, pues yo creo que una de las claves es entender lo profundamente racista que sigue siendo nuestra sociedad y que por tanto siguen siendo nuestros medios de comunicación. Entonces, a la vez que tenemos unos medios que nos informan en directo y al minuto de la última estupidez que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido decir, pues de cuestiones tan importantes como es un levantamiento popular valiente de nuestros vecinos y vecinas, pues no se atiende. El genocidio de Gaza también ha revelado la profundidad del racismo, ¿no? No solamente por lo que le ha costado informar sobre lo que estaba ocurriendo, pero también sobre lo que le ha costado contratar a periodistas gazatíes para que informasen sobre el genocidio. Pero también una cosa que a mí me sigue abrumando y avergonzando, y es que hayan asesinado a 260 periodistas. No es una cosa azarosa, es porque primero no nos dejaron entrar a los periodistas extranjeros, pensaron desde el supremacismo que domina la cosmovisión israelí, que claro, la comunidad internacional occidente no iba a prestar atención a los periodistas gazatíes porque ¿no? Son subhumanos y cuando de repente se dan cuenta de que sí, de que empezamos a hacernos eco de la información que ellos graban y publican, empiezan a asesinarlos sistemáticamente. Si esos 260 periodistas en un territorio que son 2 millones de habitantes, extrapolásemos esa cifra a la población española, estaríamos hablando de más de 5.000 periodistas asesinados. Recordemos que todavía está en nuestra memoria cuando asesinaron a José Couso, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué 260 periodistas palestinos asesinados no empapelan sus rostros, ¿no? En términos además de valerosos, porque sabían que iban a ser asesinados por hacer su trabajo, de aguerridos y aguerridas, y de un trabajo excepcional, no solamente contando un genocidio, sino el genocidio de su pueblo? Pues no se ha empapelado las facultades de comunicación, ni los periódicos han hecho una presión extraordinaria diciéndole a Israel, tienes que dejar de asesinar a los informadores porque son árabes, porque son de un territorio musulmán, y por tanto consideramos que no son vidas tan valiosas, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos devuelve es la crisis, la profunda crisis ética en la que están nuestras sociedades europeas. Te quería preguntar, ¿qué nos dice esto, no de la profunda crisis ética de la sociedad, que también, sino del Estado, de nuestra profesión? Es decir, yo a veces en clase comento que los periodistas que se juegan la vida, literalmente, en estos terrenos de conflicto, no siempre, y creo que son excepciones, los que van arropados con un seguro, con un sueldo digno, con medios dignos. ¿Cómo es posible que frente a esta situación del mundo en el que nos vamos a insistir hasta la saciedad que es necesario un periodismo valiente y combativo, los medios de comunicación estén dejando solos a los periodistas? ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque los dueños de los medios de comunicación no son periodistas. Esto es importantísimo saberlo y recordarlo. Claro, la mayoría de los dueños de los medios de comunicación son dueños de medios de comunicación, como en muchos casos fueron dueños de constructoras cuando la burbuja especulativa, antes del 2008, como podrían ser dueños de Coca-Cola, vamos, sin ningún tipo de problema. Y eso explica por qué normalmente los medios pequeñitos nos pagan más que los medios grandes, y tiene que ver porque los dueños, los directores, los que han montado un medio de comunicación con vocación porque querían que se hiciera periodismo y hacer periodismo, se les cae la cara de vergüenza cuando nos tienen que decir que por un reportaje nos pagan 350 euros, pero es que esos 350 euros son más de lo que pagan muchísimos de los medios grandes, ¿no? Con cabeceras reputadas y que hacen grandes eventos a los que asisten los ministros y ministras. Entonces, eso por una parte, y luego porque
Yo creo que se nos ha olvidado explicar a la ciudadanía lo costoso y lo caro que es hacer el periodismo y que hay que pagar por el periodismo, porque si dejamos que lo pague Repsol o Telefónica, desde luego no va a estar ofreciéndonos información de calidad e independiente. Yo creo que es una autocrítica, ¿no? Creo que la ciudadanía en general no sabe muy bien cómo funciona un medio de comunicación, qué hay detrás de una información. Igual no hemos sido suficientemente divulgativos con nuestra propia profesión. No sé tú qué piensas. Yo lo creo muchísimo, porque además creo que como la ciudadanía está, y estamos, dejando hundirse el periodismo, tiene que ver con que no somos conscientes como sociedad de que no hay democracia sin periodismo. Entonces esto va mucho más allá de nuestra profesión, va mucho más allá de esa vocación que nos hace autoprecarizarnos porque creemos que es la forma más digna de estar, aparte de más apasionante, ¿no? Pero que creemos realmente en el código deontológico y en lo que comprende ser periodista, pero también porque no nos da pudor explicar la importancia que tiene el periodismo para nuestras sociedades, porque parece que estamos hablando de nuestro trabajo y no. Tiene que ver que si se rompe ese canal de comunicación entre la ciudadanía y el puente ¿no?, que es el periodista, y aquellos temas que son relevantes y por tanto sus responsables, en realidad lo que estamos dejándolo en manos de quienes quieren secuestrar las democracias. También es cierto que nos da pudor pedir a la ciudadanía que se haga cargo del coste que tiene, porque somos una sociedad muy precarizada. Entonces yo entiendo que la mayoría, por no decir, ¿no?, ahora mismo estudiantes, pero la mayoría de la ciudadanía puede suscribirse a un medio de comunicación, pero no puede hacerlo a 3. Pero sí que le pediría que cuando tiene que pensar, pues bueno, voy a suscribirme a un medio porque ya me he dado cuenta de que hay que pagar por la información, ¿no? Que esa es la gran trampa en la que caímos en los primeros 2000. Totalmente. Cuando los medios de comunicación, sobre todo los escritos, dijeron, ay, mira, la ventana de Internet me va a ver todo el mundo. La gente, desgraciadamente, se pensó que esto era gratis. Y ahí no supieron reaccionar, a mi juicio. Y Total. estamos de aquellos lodos, estos barros, ¿no? Absolutamente. Entonces, claro, ahora hemos entrado ya en una siguiente etapa, y es que hay personas que se plantean de, me tengo que suscribir a algo, ¿lo hago al medio de comunicación que me interesa o lo hago a Netflix? Ah, claro. Claro, entonces es que informarse es crucial. Y también entiendo que en sociedades no solamente precarizadas, sino con muchísimos estímulos y a la vez jornadas laborales larguísimas, pues cueste encontrar el tiempo para informarse. Pero Y las ganas. Que hablaremos de esto, ¿eh? sí, las ganas me parece lo más difícil y lo más importante. Claro, es que lo es. Es decir, pongámonos en lo que decía Patricia, ¿no? Llegas cansado de las clases, del trabajo, que tienes un trabajo precario, con 2000 problemas. ¿Cuál es tu opción? ¿Sentarte a ver Operación Triunfo o sentarte a escuchar a Patricia contando qué es lo que ha visto en Gaza o en Colombia? Seamos sinceros con nosotras y con nosotros mismos. Podéis decir la verdad. No pasa nada. Es decir, yo misma, que llevo en la profesión toda la vida, he restringido muchísimo lo que oigo y lo que escucho, que eso también es un ejercicio que puede servir para nosotros, es decir, que la gente elija poco porque no tiene la capacidad económica de elegir, pero sí, bueno, entonces seamos sinceros, ¿qué hacemos, Patricia? ¿Qué hacemos para que, a pesar de que lleguen cansados, a pesar de que no tengan un duro y de que en general lleven unas vidas precarizadas, coño, puedan ponerse a escucharte? Pues yo creo que, y en eso estamos muchas, primero ser conscientes de qué nos aporta y qué nos nutre, porque es verdad que uno de los problemas que ha generado que el 80% de la información la consumamos en el móvil es que a la vez que estamos consumiendo información, que nos estamos informando, pues estamos en las redes sociales viendo cosas que muchas veces no nos acordamos cuando llega el final del día, es decir, que hemos tirado nuestro tiempo, que como bien decía Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, lo único que tenemos es tiempo, ¿no? Y depende de en qué gastemos nuestro tiempo, se nos va la vida. El pensar, ¿realmente me voy a acordar al final del día de esto? Y entonces ser como hábitos sanos, ¿no?, alimenticios. Y luego creo que también desde el periodismo hacer autocrítica. A veces
somos muy aburridas porque contamos siempre lo mismo, que puede ser lo importante, pero a lo mejor como precisamente contra lo que pugnamos es contra esa falta de tiempo, cuando empezamos a profundizar ya están en otra cosa. Pongo el ejemplo de la guerra de Sudán, ¿no? Que esta semana está empezando a asomar. Está empezando a asomar, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo de cuando cubrí el éxodo porque los actores armados cada vez nos dejan entrar menos en los sitios, no es solamente Israel. En Sudán hay una guerra entre el ejército y los paramilitares y ninguno de los dos nos deja entrar a la prensa porque no quieren que documentemos sus crímenes de lesa humanidad. Entonces, claro, a mí contar esa guerra, más allá de esos 2 millones de personas desplazadas, de ese genocidio, me parece que puede interesaros más si entro en el negocio de la guerra. Y es que en Sudán nunca se ha exportado tanto oro como desde que comenzó esta guerra. Un oro que está fundamentalmente comprando a cambio de armas para los paramilitares, Rusia, para financiar la invasión de Ucrania. Pero es que Ucrania ya sabe que cuando acabe esta guerra, su economía está devastada. Entonces ha decidido que el sector económico que va a desarrollar, porque lo ha desarrollado mucho con la invasión, es el de armamentístico. Entonces quiere ser pues quien arme a Occidente, y lo que ha hecho, ha mandado a gente especialista ucraniana a Sudán para que prueben los drones apoyando al ejército para que combata a los paramilitares apoyados por Rusia. Pero es que si nos ponemos a mirar todos los países que están alargando el conflicto, tenemos a Emiratos Árabes Unidos, que es un país del que escucharéis muy poco hablar, pero que yo me encuentro en todas las crisis humanitarias y en todos los conflictos. Y es un actor clave que tiene su parangón, es estar en la geoestrategia, en la geopolítica, invisibilizado, pero cogiendo recursos. Entonces, todo esto a mí me parece súper estimulante, ¿no? Intelectualmente, y que os da claves de qué se está manejando en el mundo, cómo se mueve más allá de las tonterías que muchas veces ocupan mucho tiempo informativamente, ¿no? Pero claro, para esto necesitamos tiempo. Entonces, por eso también el podcast es una herramienta potentísima, porque en un momento en el que el tiempo de lectura, porque hay un problema de capacidad de concentración, que nos lo ha robado el móvil, y el que nos quiten la capacidad de concentración, no nos engañemos, nos está robando la capacidad de comprensión, pues tenemos que buscar otros formatos. ¿Y cuál es el formato que te permite hacer otras cosas mientras? La radio. Ahora le llamamos podcast, sí, pero es la radio. Sí, sí. Vale, pues perfecto, vamos a contarlo en la radio, y ahí a lo mejor mientras vas al gimnasio o vas a la facultad, de repente vas a poder entender que hay toda una industria militar, geoestratégica, de recursos, que es la que está generando que ahora mismo estemos en el momento con mayor número de guerras en el mundo, más de 52, y estamos siendo informados de 2, no más. Bueno, pues cuánto terreno, ¿no? Para adentrarnos en él, y ahí tenemos que poner nuestra creatividad también en marcha, es decir, somos contadores y contadoras de historia, vamos a intentar hacerlo de manera que sea tan atractivo al menos como el meme del gatito contra el que competimos, o contra otros podcasts que pueden ser muy interesantes, pero que desde luego no le está costando la vida a tantísimas personas, ¿no? Desde luego, yo creo que para la gente que está aquí, para las alumnas y los alumnos, creo que sería muy interesante que nos hicieras una aproximación. Antes decías, el buen periodismo cuesta dinero, y esto es algo que siempre hemos escuchado. ¿Cómo sería una cobertura apoyada económicamente con solvencia? ¿Qué necesita alguien como tú, que se marcha a jugarse la vida a una zona de conflicto, para que esté lo suficientemente protegida? ¿En dinero? Uf, es que no me lo puedo ni imaginar. A ver, pensemos. Si yo ahora quiero volver para cubrir la crisis que ha provocado la guerra de Sudán, yo me tengo que ir a París a conseguir un visado de periodista, porque no tiene chat embajada o consulado aquí que me lo pueda gestionar. Imaginemos un vuelo a París, 150 euros. Pensemos que me quedo en casa de un amigo y entonces ya no necesito un hotel, pero ¿no? Está el hotel. Eso tengo que esperar mientras un vuelo a Chad son 1.500 euros. Si tuviese que ir a Sudán, el chaleco y el casco ya lo tengo, pero si no, serían como 2.500 euros. Si no, lo tienes que pedir a Reporteros Sin Fronteras, que no siempre tiene disponible. Pasó con la guerra, con la invasión de Ucrania. Una vez que llegas a Chad, llegas a la capital, tú tienes que
reunirte con el Ministerio de Información para que ese visado que supuestamente te han concedido, cuando te vean la carita, decidan dártelo. Ya has invertido sin saber si vas a poder trabajar, pues más de 2.000 euros. Tienes que pasar 3 días ahí, esperar un vuelo humanitario, que es de las Naciones Unidas, porque no hay vuelos comerciales, que te lleve hasta la frontera y que cuesta unos 300 euros. Y a partir de ahí, pues yo te digo que donde dormía, que era de las Naciones Unidas, que era un camastro, te cobran 100 euros al día. Como me pasé 6 semanas... Va sumando, ¿no? 6 semanas porque estaba intentando entrar en Sudán y todos los días negociando con los paramilitares para conseguir el acceso. Son muchos miles de euros. Y luego las cifras por el otro lado de lo que pagan los medios, ¿no? Es decir, os decía antes que los medios pequeñitos con los que yo colaboro, como son La Marea, como Revista 5W, como Pícara, pagan mucho más muchas veces que lo que puede pagar un periódico de tirada nacional como El Mundo. Eso por supuestísimo, ¿no? Pero el país que en Planeta Futuro son de los que mejor paga, pues son 350 euros por reportaje, más la foto a lo mejor 200 euros. Una conexión por radio desde estos sitios normalmente son 150 euros. 150 euros, ¿eh? Sí, en una cadena nacional. Es que es una cosa. Y luego está la televisión. Pero ¿qué pasa? Que ahí también tenemos que tener nuestros criterios éticos. Es decir, una conexión con un informativo, pues a lo mejor te pagan, son los que mejor pagan en general. Cuando compran algo de esto que es pico noticioso, o sea, Sudán te van a comprar el día del aniversario, no, el resto del día no te importa Sudán, son 250 euros, pero yo me acuerdo que al principio de la invasión rusa de Ucrania, que yo estaba en Kiev, claro, en ese momento te sobraba el trabajo porque éramos muy pocas personas, ¿no? Desde agencias internacionales a televisiones, pero había televisiones en las que te decían, vale, el pack por cada conexión, que a lo mejor son 250 euros o 150 si son más de 10 al día, que ya no te permite trabajar, porque en realidad lo que quieres es que estés con la alcachofa diciendo lo tenemos a nuestra enviada especial, que no existe enviada especial. Eso es un eufemismo para decir la autoenviada especial, ¿no? Y ahora me aprovecho. Te dicen, sí, sales en informativo, pero luego también en programas informativos. Programas informativos, estamos hablando de Ana Rosa Quintana. Y ahora son soles. Y entonces yo dije no, o sea, no voy a contribuir a un espacio que creo que es de los que está poniendo en peligro la democracia en mi país, por mucho que eso signifique que entonces no voy a hacer. Yo me lo podía permitir, quiero decir, y además es que en parte mi prestigio y mi trabajo tiene que ver con no haber contribuido a ese tipo de espacio, pero otras compañeras lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Fíjate, me estaba guardando una pregunta que no la quería hacer porque digo, no quiero sonar demagoga, pero me lo has puesto muy fácil. ¿Cuánto cuestan los tertulianos? Es decir, ¿cuánto cobran los tertulianos? No sé si lo sabes, pero intuimos que cobran una pasta, ¿no? Lo más barato son 250 euros. Los más baratos. Y eso a lo mejor es una horita. Es decir, gente normalmente poco documentada sobre los asuntos que va a abordar o documentada de aquellas maneras, porque lo mismo hablan del precio del petróleo que de de cualquier otro asunto. Entonces, esta comparativa que puede sonar demagógica, me he atrevido a hacerlo porque tú has dejado bien claro. Yo hay criterios éticos que no me voy a saltar y no voy a participar en un programa que, a tu juicio, y al mío también, aprovecho para decirlo y compartirlo, que están socavando los cimientos democráticos de este país. Tenemos que poner nosotros mismos, que somos siempre nos han acusado de ser supercorporativos, tenemos que empezar a decir esas cosas. Hombre, creo que llevamos diciéndolo muchos años y hay que decirlo más. Pero de nosotros mismos, quiero decir, yo ahora estoy viendo con mucha sorpresa cómo le están achicharrando. Claro, nosotros vemos desde el periodismo local lo que pasa en el periodismo de Madrid, que no es siempre, a pesar de que la gente piense, no es el único que existe, pero estamos viendo, por ejemplo, cómo los propios compañeros están acribillando. David Zalandete y otros compañeros del país y del mundo que están pasando los cuchillos entre ellos. Es necesario ya que haya esta regeneración y que nosotros mismos digamos, no puede estar ese impresentable ahí cobrando 500 euros porque no lo merece y porque no tiene la trayectoria suficiente. ¿Deberíamos hacer esto? Yo creo que si queremos realmente hacer una lucha democrática, absolutamente sí. O sea, sin duda, David Zalandete hizo un trabajo atroz en el país. Fue subdirector del País, para quienes no lo conozcáis. Hizo una de las entrevistas más bochornosas
y tóxicas, que fue una entrevista, que fue un masaje a Bashar al-Assad, cuando estaban masacrando a su pueblo, un pueblo el sirio que se había levantado para pedir un poquito de derechos y que no los torturasen por decir libertad, que fue portada del País y fue un trabajo y destrozó la redacción. Con el señor Antonio Caño. Entonces me parece que lo mínimo que se le puede decir ahora que estará al servicio de quienes quieren acabar con el gobierno democrático que tenemos para que, bueno, pues quienes tienen otros poderes vuelvan al poder, y está en la Casa Blanca intentando a ver si Trump nos pone más ¿no? aranceles y nos machaca, pues lo mínimo es decirle: usted no es un periodista, usted es una persona que está al servicio de otros intereses. Y como eso, muchísimas otras cosas. Mira, en el libro del podcast de John Lee Anderson, de revista U5W, una de las cosas que dice John Lee Anderson es que él jamás participaba en conversaciones como esta o en libros como este en los que se hablaba del ejercicio periodístico, porque consideraba que desde su visión anglosajona escrupulosa del periodismo no tenía que manifestarse, y ahora dedica la mayor parte de su tiempo a eso cuando no está reporteando, porque lo que teme es que efectivamente se esté acabando la democracia en su país con Donald Trump en la presidencia. Entonces, como hay señores como Donald Trump, como Santiago Abascal, como Le Pen y demás, que nos presentan a los periodistas que hacemos nuestro trabajo como enemigos del pueblo, pues tenemos que explicar quiénes son periodistas y quiénes no, y quiénes están haciendo los que están intentando acabar con la democracia, incluidos estos señores que se presentan como tal. Esta mañana en clase justamente hemos hablado de la entrevista y hemos hecho referencia al concepto entrevista-masaje, que les he contado esta mañana, que es una cosa que utilizamos, que no es un término canónico, que no aparecerá en los manuales de periodismo, pero bueno, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de una entrevista-masaje. Y les he explicado la necesidad de apretar las tuercas a según quién. Es decir, si tú le vas a hacer una entrevista a Rosalía, no le vas a apretar ninguna tuerca, pero si estás hablando con un mandatario, tanto sea de Estados Unidos como del ayuntamiento de tu pueblo, hay que apretar. ¿Cómo se hace una entrevista no masaje, Patricia? Planteándote que esa puede ser la única oportunidad que tengas para que esa persona tenga que rendir cuentas por su responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad como ciudadano, como responsable, como representante político, como periodista, como estudiante. O sea, vivir en sociedad es que cada uno asuma su parte de responsabilidad. Y cuando haces una entrevista a una persona que tiene una responsabilidad pública, tienes que pensar que esa a lo mejor es la única oportunidad que tienes para que tenga que rendir cuentas de lo que está haciendo. Entonces, uno es preparándosela muchísimo antes, mucho. Yo siempre digo, eso del síndrome del impostor, que nunca nos abandone, porque en realidad es ser consciente de que nunca te has preparado algo lo suficiente, nunca has estudiado lo suficiente y siempre tienes un bagaje de ignorancia que puede ser la brecha por la que entren. Y luego pensando que representas a una ciudadanía. Entonces, ¿quiénes en la ciudadanía están en una posición de menos privilegio? No voy a decir más vulnerable porque depende, ¿no? Pero ¿quiénes en la sociedad tienen menos posibilidades, menos oportunidades, y qué responsabilidad tiene esta persona en que esta persona a la que representamos pues tenga una vida más digna? Pues ¿cómo le afecta su gestión o su acción o lo que sea a esta persona? Tú te conviertes en portavoz de la persona que tiene menos acceso a ese micrófono, ¿no? Y con esa responsabilidad lo haces lo mejor posible. Nunca será perfecto, siempre después te acordarás de la pregunta que tenías que haber hecho, se escapará y demás, pero para mí el mandato es hacer cada uno su parte. Y con eso lidiamos con la impotencia, quiero decir, porque al final somos hormiguitas, ¿no? Entonces es, bueno, haciendo mi parte, por lo menos yo sé que me estoy esforzando por contribuir a la sociedad lo mínimamente que puedo, que eso te guíe. Me dice Paula que nos quedan 10 minutos, ya nos quedará un poquito menos, pero hay dos asuntos que quiero hablar contigo. El primero es de la importancia de las palabras, de llamar de la forma correcta a cada uno de los acontecimientos o de los hechos que estamos contemplando. ¿Hasta qué punto hacer trampas con el lenguaje es ir en contra de los derechos humanos cuando estamos en una redacción, cuando estamos delante de una cámara? Trabajamos con palabras. Es la forma que tenemos de trasladarle a las personas a las que servimos, a la ciudadanía, lo que queremos contar, y el peligro continuo es que como somos canal
de mediación nos utilicen para sus intereses y como lo hacen con las palabras. Donald Trump, cuando quería el Nobel de la Paz, ¿qué hizo? Imponer una tregua, que era además con los términos de los que quería el Estado victimario, Israel, y llamarlo acuerdo de paz. A mí me enervaba cuando veía el acuerdo de paz de Donald Trump. Era como, no hace falta ser especialista en negociaciones de paz para saber que esto no es un acuerdo de paz. Ahí tuvimos la suerte de que como Israel nunca dejó de matar, pues tuvieron que cambiarlo rápidamente a la tregua porque era bochornoso, ¿no? Pero Israel es un maestro en crear nomenclatura que borre el rastro de sus delitos. Entonces, por ejemplo, ha conseguido que hablemos de asentamientos en vez de colonias, porque colonias evoca rápidamente el proyecto colonial que es decir, ¿no? Que ahí había un pueblo y llegaron y lo ocuparon. Nos pide a la prensa internacional desde el principio del genocidio que hablemos de menores, porque no todos son niños y niñas, porque hay adolescentes, ¿no? Entonces, claro, la palabra menor no evoca la imagen de niños y niñas, pero esto es lo que hace también la ultraderecha, ¿no? Los menores o los menas. O los menas, que siempre había sido un término técnico, claro, de los trabajadores sociales. Los deshumanizas. Ya no evoca la imagen de un niño que tiene que viajar, ¿no? Solo para darse oportunidades y demás. Entonces, yo creo que tenemos que ser absolutamente conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando seleccionamos la palabra. Para eso hace falta tiempo y muchas veces cuando se trabaja sin tiempo, en la rueda corres el riesgo de utilizar, ¿no? El latiguillo, lo que te llega, y de repente no ser consciente de todo lo que eso entraña. Pero ahí también hay otra parte y es, somos periodistas porque también hay una pasión por la palabra, ¿no? Al final nos constituye, nos alimentamos de palabras, las palabras son las ideas. Entonces, que también el motor sea ser conscientes de que hay una pasión en la búsqueda de la palabra exacta, ¿no? Porque ahí tenemos nuestro poder. Es decir, si somos capaces de desactivar los discursos de odio que están quebrando nuestra sociedad y de confrontación, es con la palabra, es creando palabra que realmente restablezca el espacio público de diálogo. Entonces, para mí es como, más que un peligro, es como, ahí está un reto. Quiero preguntarte por el periodismo feminista. ¿Se debe hacer un periodismo feminista? Es que realmente el periodismo feminista es ser capaces, tener las herramientas para ver a la totalidad de la población. Cuando no se hacía el periodismo feminista, ¿qué se hacía? Un periodismo machista, en el que lo que se primaba era la visión del hombre, normalmente hombre poderoso. Como ejemplo, que es lo que están intentando restablecer, hemos visto la imagen que describe el tiempo al que nos abocamos o que quieren imponernos, es la imagen de la cumbre de Egipto, en la que eran todos hombres menos Giorgia Meloni, en la que eran hombres blancos, en su mayoría hombres ricos, como se encargó Donald Trump de decir, ¿no? Aquí hay muchos hombres ricos, y con una visión reaccionaria en la que las mujeres volvemos a ser suplementarias, súbditas. Entonces, el periodismo que no era feminista en realidad es que llegabas a los sitios y preguntabas a hombres, veías solamente lo que hacían los hombres, dabas valor a lo que hacían los hombres y lo que pasaba en el ámbito donde estaban las mujeres no lo veíamos. El periodismo feminista lo que te da son las herramientas para decir cuáles son los actores y las dinámicas que hacen que en este contexto las mujeres estén jugando este rol o estén en esta situación de discriminación o de vulnerabilidad. Y con esto me permite identificar cuáles son esas dinámicas y quiénes son los responsables, pero lo que tengo es la estampa completa. No es que esté priorizando una serie de temas, sino que me permite verlo todo. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Sí, tenemos tiempo. Voy estresada. Una de las preocupaciones que rondaba entre los estudiantes de mi clase cuando estábamos preparando las preguntas era... todos conocen, yo muchas veces digo en clase, alguien conoce y digo un nombre de periodistas mayores que igual no conocen, ¿no? Pero desde luego todos conocen a Vito Quiles, que yo les insisto todo el tiempo en que no tenemos que llamarle periodista, porque es otra cosa. Y se muestran preocupadas y preocupados, y de hecho mañana que tenemos una cita súper importante también en clase, porque va a venir el rector de la universidad, porque le van a hacer una entrevista, una de las preguntas que le van a hacer es ¿qué podría hacer la universidad en caso de que este agitador venga aquí, intente montar uno de sus números? ¿Tenemos que diferenciarnos de esta gente, Patricia? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ver, cualquier observadora objetiva puede ver que lo que tú haces, que lo que yo hago no es lo que hace este personaje, pero hay mucha gente que no.
Es decir, y creo que igual es otro error que cometemos los periodistas, que pensamos que todo el mundo entiende nuestras claves. Y quizás estos agitadores han entendido que no, que entienden el mensaje más simplón. ¿Qué hacemos con esta gente? Yo creo que hay que buscar todo el tiempo, preguntarse y seguir a qué intereses rinden pleitesía, ¿no? Quienes se presentan como periodistas, ¿no? ¿Quién le paga? Entonces, el señor Vito Quiles viene de un chiringuito, que era la Fundación FAES, de donde viene Vox, de unos señores que hablan de chiringuitos y que en la mayoría no han trabajado nunca jamás, que además representan los intereses de unas personas que nunca tienen ni que movilizarse, ni ir a buscar trabajo, ni nada, y que solamente una vez se manifestaron y fue contra el confinamiento durante la pandemia en el barrio de Salamanca, que salieron a las calles con sus criadas, con descapotables y los Eso pasó en Santander. y que no están preocupándose en absoluto por nosotras, ni porque tengamos más ayuda, ni porque nos paguen más salario y que el salario mínimo suba, ni nada, sino a la concentración de la riqueza en unos cuantos señores. Entonces, Vito Quiles ha venido para eso, para azuzar a quienes les pagan, que es el proyecto de Vox y toda la industria que se ha generado en torno, que además no han sido originales porque todo esto está internacionalizado. Tienen su punto de origen y su punto de reunión en Hungría, donde, como sabéis, está el señor Orbán de presidente, donde ya no es una democracia, ha acabado con la libertad de prensa, es decir, ahí no se puede decir lo que se quiera, ¿no? Tanto que preocupa la libertad de expresión, no hay libertad de medios de comunicación, se ha acabado con la universidad, cualquier académico, académica, profesora que critique el gobierno de Orbán sabe que está fuera de la universidad pública, se han tenido que exiliar, y donde la desigualdad es máxima y hay una élite, que es la que está en torno al régimen de Orbán, que concentra todas las empresas públicas y privadas, y luego hay pues una mayoría social cada vez más empobrecida. Bueno, esto es lo que representa el señor Vito Quiles, a ellos es a quien está a su servicio, desde luego no de la ciudadanía, y además es una persona, bueno, que despreciativa con cualquier cosa que signifique igualdad y derechos. Entonces no tiene nada que ver con el periodismo. ¿Te preocupa que este panorama que nos has pintado, que has pintado a los estudiantes que hay en Hungría, se pueda trasladar al resto de Europa? Aquí estamos viendo cada vez que se publica una encuesta electoral, es como para echarse a temblar. ¿Crees que hay un riesgo cierto de que la ultraderecha pueda llegar a gobernar el país? Sí, porque el PP tiene una parte de ultraderecha ya, ¿no? Entonces, quiero decir que no necesita pactar con Vox, aunque lo haría sin ningún problema, como estamos viendo en Valencia, pero es que ya hay una parte del Partido Popular que ha decidido que no es democrático, ¿no? Y ahí tenemos a la parte del sector de Ayuso y compañía. ¿Creo que puede gobernar? Sí, creo que los vientos de la historia ahora mismo, ¿no? 1 de cada 4 votos en el Parlamento Europeo son de extrema derecha, pero confío en la ciudadanía. Al final es un péndulo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que los chicos de Marruecos estén en prisión por salir a la calle para pedir en realidad un régimen democrático y poder quedarse en su país para luchar contra esa élite, ¿no? Que concentra también la riqueza y no tener que emigrar, o que en Madagascar hayan hecho lo mismo y eso les haya costado la vida, y que aquí se esté votando a los que representan el régimen de Marruecos, a los que representan a Putin, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede estar creciendo a quienes quieren volver a un régimen dictatorial y quedarse con toda la riqueza del país? Bueno, pues hay una parte de los medios de comunicación que llevan muchos años generando falsos enemigos, ¿no? Las personas migrantes y refugiadas. Ojalá algún día tuvieran que rendir cuentas. Es decir, porque son cómplices de los secuestros de la democracia, y hay mucha gente que cuando esto te repiten una mentira sucesivamente, pues te la terminas creyendo. Pero si ojalá no tengamos que vivirlo, pero si secuestran la democracia como quieren estas derechas, pues habrá que volver a luchar para recuperarlas, y ahí volveremos a ser conscientes de que ojalá nunca hubiésemos tenido que pasar por ahí. ¿Compartes la idea de que quizás seamos las mujeres el último dique de resistencia? Bueno, porque somos más conscientes de dónde venimos, ¿no? Es decir, es que
Claro que lo somos, porque sobre todo las mujeres de más de 55 años, ¿no? Claro, que sois conscientes de todo lo que hemos avanzado, pero bueno, yo también con 42 años, de lo que la diferencia de lo que era vivir hace 40 años, es que no hace tanto. No. Bueno, no voy a entrar en temas personales, ¿no? Pero porque hay cámaras, pero somos muy conscientes de lo que ha transformado nuestras vidas, pero además yo lo digo siempre, vivimos en el mejor de los tiempos posibles. Si eres mujer, si eres clase obrera, si eres de pueblo, estoy diciendo todo lo que es mi entorno, si eres del colectivo LGTBI+, si eres persona migrante o racializada, es decir, si eres la mayoría de la sociedad, si no eres la élite blanca, rica, que siempre lo fue y que además su riqueza viene de lo que crearon durante la dictadura, es decir, que las grandes empresas vienen del franquismo, nunca hemos gozado de tantos derechos y nunca hemos tenido tantas oportunidades. Y si no lo hemos conseguido en otros países, decía lo de Irán este verano, las mujeres iraníes saben, porque saben que hay países donde gozamos de derechos que se consigue luchando. Y este verano cuando estuve había muchas mujeres sin velo, pero además con manga corta, con pantalones mostrando las caderas y demás, que eso no es lo importante, porque lo del velo no es lo importante, es que son conscientes de que sus derechos se conquistan siendo tantas así que ya el régimen no las puede reprimir. Pues aquí es exactamente lo mismo, es decir, seamos conscientes de dónde estamos y que además todas y todos vivimos mucho mejor desde la igualdad, es decir, que a los chicos que estén votando a la ultraderecha no se piensen que Vito Quiles les va a dar un puestazo en el barrio Salamanca y van a ganar más. Se ha subido el salario mínimo interprofesional con el voto en contra del Partido Popular y de las derechas de 700 euros a 1.100. Eso es brutal. Algo que era impensable y que nos decían desde las derechas que eso iba a acabar con la economía del país. Nunca la economía española, y por eso es el motor de Europa, ha estado mejor. ¿Cómo se vota en contra de eso? Pues con una industria mediática que lo que hace es desinformación y odio y desde luego no es periodismo. Tengo una última cuestión pequeñita, Patricia. ¿Son las mujeres afganas nuestra cuenta pendiente? Afganas y de muchos otros países. Afganas es porque es muy visible el régimen de apartheid que están sufriendo, ¿no? Y cómo se les priva, pero hay situaciones casi igual de dantescamente atroces como las de Afganistán en muchos otros países y ni siquiera son nombradas. Sí, tenemos que... Esa lucha global porque las mujeres, la mitad de la población, accedan a la igualdad de derechos sigue siendo nuestra cuenta pendiente. Lo que pasa es que ha sido tan rápido los avances aquí de los últimos años y ahora es tan grande la amenaza que nos cuesta mirar más allá porque estamos en situación de emergencia, pero tenemos que recuperar el internacionalismo. O sea, nos hacemos fuertes cuando nos damos cuenta de que compartimos tantas luchas y tantos desafíos y ahí ha sido siempre donde nos hemos encontrado. La lucha feminista siempre fue internacionalista, siempre. Así que hay que recuperarla. Muchas gracias, Angélica y Patricia. Vamos a continuar con Podcastina y Cambia el Mundo con una tertulia chiquita para la que pedimos a la gente que nos estáis acompañando en la sala que participéis. El compañero Joserra os va a pasar algunos post-its para que contestéis a la misma pregunta sobre la que vamos a pensar aquí en la mesa. Nos acompaña ahora Valentina Morillo, bienvenida. Valentina analiza series y películas con perspectiva de género en el podcast Del sofá a la cocina y ha sido moderadora de mesas redondas sobre podcasting como herramienta de feminismo y activismo en 2 ediciones de Podwoman. Ahora nos hablarás, Valentina, de qué es el Podwoman. Valentina ha colaborado en medios como Cadena SER y El Español y actualmente trabaja en el equipo de comunicación de Apple TV España. Cada una, Valentina, nos podéis responder a la siguiente pregunta y también en la sala. Sería una doble pregunta. Ya voy mal, se nota que yo no soy periodista. ¿Creéis que estamos en Burgos, en Castilla y León y también a nivel global en un momento de desafección de la sociedad, de nosotras y nosotras como personas, con el cumplimiento de los derechos humanos? Y si es así,
¿Qué propuestas desde el periodismo en formato de podcast, desde la comunicación en formato de podcast, conocéis, tenéis referencias para darle la vuelta a la tortilla, por hablar pronto y mal? Empezamos con Valentina. Hola, buenos días. Pues ya hemos estado hablando durante la conversación previa de esa desafección que hay en la sociedad en general, que obviamente está. Podríamos comentar cuáles son esas razones que también las han ido abordando las compañeras. Entre ellas hay una saturación de información que hace que la gente casi que como mecanismo de defensa pura y dura, de supervivencia, a veces decida alejarse y evitar esa información. Pero es un problema porque aparte creo que se está normalizando el retroceso en las libertades personales, en la importancia de la diversidad de valores, ya parece, se ha de alguna manera demonizado hablar. Después de que habíamos como avanzado mucho hace unos años, ahora se ha demonizado hablar de feminismo, de ser racista de alguna manera, bueno, en gran parte por el auge de la ultraderecha y de discursos que se han popularizado, del propio Trump y todo lo que tenemos en Europa, que de alguna manera ha abierto la veda a que esa idea de que todas las opiniones son respetables cuando está claro que hay opiniones que no son opiniones, que no están fundamentadas, y se habla de gente se siente con derecho a ser racista, a ser ofensiva, a no respetar. Básicamente tu libertad acaba donde empiezan los derechos del otro. Hay que tener un límite siempre en estas cosas. Entonces, de alguna manera también en cuanto a... Hemos normalizado todo aquello, pero también nos hemos olvidado de lo mucho que cuesta conseguir esos derechos, de lo mucho que lucharon unas luchas colectivas hace tantos años, personas que muchas sacrificaron su vida por conseguir los derechos que tenemos hoy y ya derechos sociales, laborales, civiles, y ahí salió precisamente sé que es un podcast y no hay que poner referencias de fechas, pero justo salió en El País este fin de semana un reportaje o un artículo en el que decían que los jóvenes de hoy ya no confían en los valores tradicionales o se sienten más identificados con lo que defiende la derecha, y estas son sus razones. Y básicamente lo que dejaba traslucir ese artículo era que ellos sentían que los derechos que nos ha costado tanto conseguir, bueno, y que yo no he luchado, ha luchado mucha gente por mí, como que los tienen garantizados y no son conscientes de la fragilidad con que los podemos perder, pero no solo eso, sino que básicamente no les importa porque están hablando desde el privilegio. Igual estoy hablando de demasiadas cosas, pero bueno, esa desafección está presente y lo que tenemos es que intentar, bueno, vosotros que seréis periodistas, las personas que yo ahora no estoy ejerciendo el periodismo, pero hablaré un poco de ello, un poquito. Primero, intentar recordarle a las personas, informar e intentar que conecten con las realidades, que hablar de derechos humanos no parezca una cosa ajena, abstracta, que no tiene que ver con ellos. En parte con el proyecto que habéis hecho vosotros de conectar las problemáticas del sur global, o sea, de cosas que parecen tan lejanas, hacerlas dialogar con cosas que están pasando aquí en los pueblos, es una forma de que sean cosas muy cotidianas, experiencias cotidianas que permitan generar empatía y despertar conciencias. Y en ese sentido el podcast, algo quería yo poner sobre la mesa, aparte del periodismo ético, responsable y de investigación, que obviamente es necesario en esta época de titulares rápidos y de que la gente que intenta informarse o que cree que se está informando en redes sociales, quería también poner sobre la mesa una cosa como muy sencilla, que es más de mi experiencia, y es que aprovechando que el podcast es una cosa tan accesible, que no necesitas grandes presupuestos, que ojalá podáis hacer podcasts que cuenten con un presupuesto detrás que os permita hacer un gran trabajo de investigación. Pero si en el momento en que decidáis tener un espacio y asumáis la responsabilidad de tener un micrófono y de que os escuchen 1.000, 100 o 10 personas o una,
no hace falta tener un podcast de denuncia para promover los derechos humanos, para crear sensibilidad, para generar empatía y para hablar de problemáticas. Lo que quería decir básicamente es que si tenéis un podcast que habla de cine, de series, de libros, de cualquier afición, encontrar siempre la forma de vincularlo y de aprovechar el pensamiento crítico y una mirada que genere conciencias para señalar desigualdades y para hablar de problemáticas, sobre todo porque esta es una cosa que en este momento en que es tan difícil llegar a la gente, los podcasts permiten por un lado crear contexto, pero también hacer conversaciones pausadas, abrir conversaciones en las que en los grandes medios no hay espacio, ni tiempo, ni ganas quizá. Y son temáticas con las que podéis, por ejemplo, llegar a gente que en un principio no está interesada o que tiene cierto rechazo a hablar de ciertos temas porque siente que les son ajenos o que no quieren escuchar algo que sea dogmático, o pensad incluso lo que poner en la situación de en vuestra casa, hablar con alguien de la familia de un tema del que probablemente pues no hablaríais. Aprovechando una escena de una serie o de una película es más fácil generar empatía si esta persona pasa mucho con las series diarias, las llamábamos antes telenovelas, que hay gente que para muchos es su compañía, pero que si se introducen allí personajes que son migrantes y que los ven como uno más de ellos y que hablan de sus problemáticas, eso genera empatía y permite hablar de muchas cosas. Y es básicamente lo que quería poner allí en la mesa. Valentina, tú lo estás haciendo con tu podcast, ¿no? Del sofá a la cocina. Leía un artículo que publicaste en Medium donde destripabas a los Bridgerton, ¿no? Sí. Es decir, se puede defender derechos humanos hablando de series que hay en Netflix. Para quien no conozca, y de una forma entretenida y de una forma revulsiva, que quizá no nos esperamos y eso nos conecte, ¿no? Háblanos para quien no conocemos tu podcast de cómo lo haces tú y después, si Angélica lo permite, contesta Patricia. Y podemos escuchar también alguna pregunta del público. Pues en el podcast, yo este podcast lo tengo desde 2011, lo hago con mi pareja actualmente, y lo que hago en el podcast es básicamente lo que he intentado hacer durante todos los años que estuve ejerciendo, que fue el año pasado, que ahora estoy trabajando en comunicación, pero tengo una newsletter y sigo hablando de ello. O sea, pero yo empecé con todo eso. Ya es que voy a revelar mi edad, con blogs en los 2000. Yo abrí uno que se llamaba El final de la escapada porque era mi película favorita, pero yo empecé a hablar de eso porque en esa época descubrí Buffy, y yo con la serie Buffy descubrí la teoría del feminismo, porque se hacían muchos estudios en Estados Unidos y en universidades, había cursos en los que se hablaba de teoría feminista, hablando de cómo esta serie cogía y hacía revulsivo el personaje de la rubia, que siempre es la primera que muere en las películas, y aquí la convertía en la heroína que salvaba a la humanidad muchas veces del apocalipsis. Y ahí empecé yo hablando de esto y eso me despertó a mí precisamente una serie, la curiosidad personal y comprar libros, y me compré La mística de la feminidad y leía Simone de Beauvoir, que no lo entendía muy bien, pero yo me lo leía todo y tengo una gran colección, y todo eso empezó con las series. Y es lo que cuando trabajaba en El Español y en Fuera de Series, aparte de los artículos, siempre había conseguido que me dejaran tener un espacio de columna en el que intentaba, bueno, como ese de los Bridgertons, de señalar, porque a veces que ya se ha notado más o menos el cambio, que se utilizaba siempre la violación como un recurso narrativo para poner al personaje protagonista masculino que fuera el héroe de la historia, y se olvidaban de la mujer como víctima. Anyway, eso, en el podcast siempre que hablo de series y de películas, no estoy todo el tiempo hablando de ello, pero es que no puedo evitar lo que dicen de te pones las gafas violetas y ya no te las puedes quitar, y ves el mundo así. Y eso yo creo que es una buena forma de conectar con el público y de despertarles curiosidad, quizás de una forma inesperada, y que no se sientan obligados.
Gracias, Valentina. ¿Y tú cómo lo haces, Patricia, desde los podcasts? Vamos al tema de podcast. ¿En qué podcast participas? ¿Qué nos recomiendas? Siempre también, como viajas tanto, también conocer lo que se está haciendo fuera, quizá en nuestro idioma español, que para algunos de nosotras es más inaccesible, es guay, si te animas. Pues, a ver, es que he hecho cosas muy distintas, ¿no? Entonces depende del formato, también tenéis que pensar en cómo se produce y demás. Pero sí nos ha permitido contar historias, efectivamente saliendo también, ¿no?, del relato solamente del horror. ¿Cómo lo trabajo? Pues en el podcast del 15M que hicimos en Carne Cruda, por el 10º aniversario, pues eso fue una producción muy grande, porque estuve trabajando bastantes meses, entrevistando a personas que habían sido claves en el movimiento, viajando a las ciudades, grabándolo en los sitios donde para que estuviera el sonido de ambiente, ¿no?, donde habían sido las acampadas, luego el diseño de sonido que lo hizo Eloy de la Aza, fue un trabajo muy de cuidadito y demás. Pero luego también he hecho podcast con Carne Cruda o con la SER que tenían más que ver con contar situaciones de violación de derechos humanos, y ahí sí intentando siempre poner el foco en las luchas de la gente que lleva a cabo en esos contextos, saliéndonos del relato víctima, pobrecita, qué mal está la situación, sino porque al final el ser humano no se resigna nunca, entonces pase lo que pase en su entorno, va a estar intentando pues salir adelante, conseguir recursos para que su entorno esté mejor posible y luego construyendo en comunidad, ¿no? Entonces eso yo creo que en un momento en el que hay un pesimismo generalizado, que es una cosa además buscada para que estemos paralizados, ¿no? Porque como todo está tan mal, bueno, pues que mira, que termine, que pase lo que tenga que pasar y ya después haremos, ¿no? Eso es lo que quieren, y en realidad por eso yo también a veces, ¿no?, hago militancia en, bueno, pese a todo, no estamos tan mal. Pero eso en este tipo de contextos donde hay violencias estructurales, donde no es solamente de conflictos, sino que de repente las multinacionales pues son las que, por ejemplo, hay un tema que para mí es apasionante y que creo que tenemos que poner mucho más el foco, y es en el sentido de entender la violencia de una forma mucho más amplia que la guerra tradicional. Los proyectos que están generando más asesinatos de defensor y defensora de derechos humanos, de gente que dice esto no puede ser, son las hidroeléctricas, son las represas, son las construcciones de estas represas para producir energía, electricidad. Bueno, pues esa lucha de resistencia para esos proyectos que son multinacionales, que llegan y le dicen a la gente que vive allí, os tenéis que marchar porque aquí vamos a inundarlo todo, y se organizan, son fundamentalmente mujeres, porque los hombres o han migrado o están trabajando fuera de ese territorio, lo que sea, y las que se organizan y se convierten en David contra Goliat, en las que son capaces de repente poner en jaque a Florentino Pérez. Florentino Pérez está acostumbradísimo a ganar siempre, ¿no? Paga lo que haga, porque es en realidad la persona más poderosa en este país. Pero sin embargo, unas mujeres guatemaltecas consiguieron que el señor Florentino Pérez tuviese que desistir, porque sus empresas eran las mayores accionistas de una de estas represas, y cuando nosotras hablamos sobre hidroeléctrica, pues es la cosa menos atractiva informativamente del mundo, ¿no? Pero de repente cuando empezamos a decir no, es que la hidroeléctrica de la que estamos hablando, su mayor accionista es Florentino Pérez, y empezamos a hacer muchísimo hincapié en todo tipo de reportajes, de podcast y demás, y el coste reputacional fue tan grande que tuvo que darse por vencido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hagamos lo que hagamos, tenemos que hacer siempre la búsqueda de la senda del dinero. La ideología para el capital es cambiante. Ahora queremos ir en contra del aborto, porque vamos a abortar igualmente, y convertimos eso en el centro del debate público, pero en realidad les da igual el aborto, el matrimonio homosexual y demás. Tiene que ver con proyectos económicos. Entonces, cuando seguimos la senda del dinero, al final siempre hay nombres. O sea, por mucho entramado empresarial que haya, detrás de nombres de empresa hay un consejo de administración, hay nombres, y hay que nombrar a quienes son los victimarios, porque ahí es donde empezamos ya realmente, uno, a hacer daño,
y a marcar a los responsables en todos los sentidos. Volviendo al podcast, que me pierdo. Claro, para mí el podcast en realidad es como una herramienta para hacer periodismo. Entonces, ahí me parece fundamental, como decía, poner el foco en la gente, cómo se opone a esos contextos y crea vida, y también el derecho a la belleza. O sea, una de las cosas que nos han robado es, como estamos en la urgencia, en la lucha por derechos súper básicos, de repente todo es oscuridad y drama. Y no, precisamente quienes trabajamos con defensores y defensoras de derechos humanos, ya sea en una plataforma afectados por la hipoteca en nuestro barrio o en cosas más internacionales, lo que sabemos es que nada es sostenible en el tiempo si no hay vínculos humanos que tengan que ver con el disfrute y con la belleza. Y eso es lo que tiene que empapar todo nuestro trabajo. Es decir, es que si contamos una lucha contra una represa, lo que vamos a contar es gente unida que lucha mucho, pero que también disfruta muchísimo, y que son gente apasionada, y que como son gente apasionada quiere que todos disfrutemos de la vida. Entonces, volviendo al podcast, hay algunos que son mucho más sencillos, que es la importancia de grabar los testimonios, pero también los recursos ambiente, que esto, por ejemplo, con Hoy en el País siempre me lo recordaba, ¿no? En plan, graba muchos recursos de ambiente, porque eso es lo que te permite que vayas mentalmente al sitio que nos estás contando qué tal. No borremos nuestra voz, en el sentido de que, como estamos compitiendo con tanta información y tantos relatos, lo único que puede hacer que tú te intereses por cuestiones que parecen muy lejanas es que yo te lo cuente desde allí. Y te lo cuente desde lo más importante, pero también donde me estoy quedando, algo que va en contra totalmente de lo que entendíamos antes con el periodismo. Pero es que hay que ser eficaz, y si tú necesitas saber que me estoy quedando en un camastro de las Naciones Unidas donde hay un mosquito y donde no sé qué, no sé cuánto, y con eso te voy a poder contar cómo la erradicación del hambre ya no es una prioridad internacional y estamos asistiendo a una hambruna en pleno 2024, yo te voy a contar cómo me llamo, cómo me llego hasta aquí y lo que haga falta, porque necesitamos identificarnos con quien nos lo está contando. Y por último, como una recomendación de podcast, a mí me gustan mucho, trabajo mucho Colombia, lo que hace La Silla Vacía, por ejemplo, en Colombia, Las Raras, que son chilenas y que hacen unas historias maravillosas, y luego aquí en España, si no lo habéis escuchado, De Eso No Se Habla, dirigido por Isabel Cañón, que es de estas cosas exquisitas hechas, pero que además recupera el arte de la narración, que es un arte que necesita tiempo y que necesitas prestar atención. Y luego, cuando terminas de escuchar eso, pues el cuerpecito se te queda muy bien, porque es una cosa que no has estado consumiendo algo que es prescindible, sino que pasa a formar parte de ti. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero después o cada vez que siento que el mundo está bien perro, estoy escuchando y siento como un abrazo en el corazón, la verdad. Y recordar la belleza, y que desde la belleza se puede contar el horror, y también dentro del horror hay alegría, hay vida, y que eso justo es lo que impulsa la lucha, pues a mí me da esperanza. Así que gracias, y gracias también a Aitor, que se incorpora como una voz de tres que vamos a escuchar ahora del estudiantado del grado de Comunicación Audiovisual, que ha estado escuchando distintos contenidos de Patricia Simón y ha estado trabajando, como nos recomendaba Patricia, de forma previa a esta charla, para hacerte un par de preguntas más. Así que, Aitor, el micro es tuyo. Gracias. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, Patricia, buenas tardes a todos. Y yo tenía una pregunta para Patricia, porque ha dicho alguna vez que suele advertir a sus entrevistados o entrevistadas de que hablar con usted no necesariamente va a mejorar sus vidas. ¿Por qué lo hace? ¿Alguna vez su trabajo ha cambiado la vida de alguien? Pues lo hago porque respeto muchísimo a las personas que deciden entregar su tiempo, su intimidad y su análisis a una desconocida, como soy yo en la mayoría de las ocasiones, y porque me parece que es fundamental que no creemos falsas expectativas, que si prestan testimonio lo hagan con el consentimiento informado, es decir, sabiendo realmente, dentro de lo que yo sepa que se va a hacer con ese testimonio, qué es lo que se va a hacer. Si no sé si se va a publicar, que también lo sepan.
Y sobre todo que sea un acto de libre decisión dentro de las circunstancias, es decir, que no piensen que soy de una ONG o que soy de las Naciones Unidas, ¿no? Y que eso le va a mejorar. Y en realidad, pese a todo, todo el mundo no he tenido nunca en situaciones de crisis humanitaria, de conflicto, la respuesta de, pues no lo voy a contar. Porque en realidad prestar testimonio cuando estás rodeado de impunidad, cuando sabes que difícilmente se va a hacer justicia, es lo más parecido que van a vivir a un proceso de reconocimiento de su dolor, de verdad, en el sentido de que hay un periodista que no es importante como periodista, sino que representa pues un derecho internacional, una sociedad que va a recoger el testimonio en la que le dice esto debería de ser castigado, y de verdad de validación. De esto te ha ocurrido pese a que tú en estas circunstancias te está diciendo que tu vida no vale nada, que la de tus seres queridos no vale nada, y eso es muy importante. Por eso muchas veces nos dicen, pero ¿para qué te lo voy a contar si ya sabéis? Y después de decirte eso te lo cuenta. ¿Y se ha cambiado la circunstancia? Bueno, yo sí que, más allá de algunos casos en los que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, pues ha cogido el testigo de reportajes que haya podido publicar y han abierto causas y tal, me quedo con el mantener el diálogo con algunas de las personas que he entrevistado, que si pueden no se van a perder el reportaje, y se han sentido y me han expresado no solamente que se han sentido identificadas, que eso no es tan fácil con lo que se publica, sino que de alguna forma han sentido que se ha hecho justicia a lo que les ha pasado. Y para mí eso es lo más importante, porque efectivamente yo sé que no va a generar grandes cambios, pero si para esa persona ese encuentro ha servido para sentirse respetada y dignificada, es más que importante. Vale, bueno, mi nombre es Ana Escobar, yo también pues soy alumna de COMA, y mis compañeros y yo teníamos una duda, y es que si usted tuviera que reportar solamente sobre las injusticias que ocurren dentro de España, ¿cuáles cree que serían los principales temas y las principales problemáticas sobre las que hablaría? Pues yo creo que hay uno que es ahora mismo el más urgente en términos intrafronterizos, que es el tema de la vivienda, y que está rompiendo la vida a millones de personas, y no solamente jóvenes, sino de todas las edades. Y creo que el negocio de la vivienda necesita que se ponga el foco en términos investigativos brutal. Por ejemplo, como se ha hecho a veces, ¿no?, explicando que si Ana Rosa Quintana tiene un discurso contra determinados partidos políticos por su aproximación a la vivienda, es porque ella tiene muchas viviendas en alquiler, ¿no? Entonces está representando una forma de concebir un negocio que como digo, está rompiendo la vida de muchísimas personas. Y el otro sería en el que he trabajado mucho y que me sigue pareciendo que es el que define nuestra era, que es el de las migraciones y la búsqueda de refugio, que es en realidad el que ha instrumentalizado toda esa ola reaccionaria para generar falsos enemigos, ¿no?, y así asumir poder. Pero lo haría a lo mejor no como tantas veces lo he hecho en Fronteras, sino creando relatos comunitarios que rompan con esa distinción, ¿no?, entre el extranjero y el autóctono, y que cuente pues en esos barrios que están más abandonados institucionalmente, donde hay menos servicios públicos, donde hay más dificultades económicas, contando eso precisamente, ¿no?, cómo determinadas políticas y determinadas situaciones económicas hacen que se enfrenten, da igual si son extranjeros, migrantes o locales, a los mismos desafíos y problemas, porque creo que hay mucha gente que siente que cuando contamos quién está peor entre quienes están peor, que de alguna forma sienten que su dolor y su sufrimiento no está reconocido, ¿no?, que no es suficiente para ser contado. Y en realidad los ponemos a competir entre quién está peor entre los que están peor. Y en realidad conviven y muchas veces incluso cooperan en la vida cotidiana. Y me parece que tenemos que hacer relatos que tejan esas redes de convivencia que hay y señalen a los responsables, que son otros, no buscando siempre a la persona que está peor entre los que está peor. Bueno, yo soy Iker y la última pregunta que queríamos hacerte es acerca de cómo suelen reaccionar las personas que entrevistas, especialmente las de zonas más desfavorecidas, pues al ser entrevistados por una persona como tú que llega de lo que entendemos como primer mundo.
Pues en general tengo que decir que soy yo la que tiene más precauciones que luego lo que pueda generar. Digo, soy plenamente consciente de que soy una persona del norte global, blanca y por tanto muy privilegiada, que además en su cuerpo, y además mi cuerpo blanquito y alto, como que entraña, ¿no?, y acuerpa siglos de colonialismo y de una historia muy dolorosa. De hecho, he escrito sobre eso, sobre la conciencia de lo que represento, pero tengo que decir que en situaciones de crisis y de conflicto, no solo, donde hay mucha violencia, y yo me he avergonzado a veces incluso de ello, lo que solemos recibir es el agradecimiento por estar allí, por lo que decía antes, porque cuando llegamos a esos sitios, en realidad lo que estamos diciendo con nuestra sola presencia es: esto jamás debería de haber ocurrido. Y eso es tan necesario cuando todo alrededor te dice que no importas, que no vales. Es decir, la crítica y luego también intento que mi trabajo esté permeado por la mirada decolonial, ¿no? Pero cuestionamientos como el papel que jugamos como personas blancas o como blancas salvadoras suele venir más aquí y de contextos muchas veces más privilegiados que en aquellos donde además la presencia mediática es mínima, ¿no? Muchas gracias, Patricia. En los podcasts estamos como en el no tiempo, que diría la cultura maya, pero en el espacio físico parece que todavía funciona. Pero como nosotras también estamos en un podcast, vamos a primero despedirnos y decir que Podcastina y Cambia el Mundo no acaba aquí. Vamos a seguir viajando. Nuestro próximo punto es un pueblo de la provincia de Palencia que se llama Herrera de Pisuerga. En concreto nos vamos al IESO, al Instituto de este municipio, que tiene, me consta, pasión por los podcasts, porque su profesorado ya ha participado en nuestro proyecto, y haremos con los chicos y las chicas un podcast sobre migraciones y refugio. Muchos de los chicos y las chicas que van a participar son migrantes o sus padres y madres lo han sido, y nos han propuesto que lo hacen con la premisa de poner en valor la riqueza cultural y multicultural de la que son protagonistas. Así que estad muy atentas, y en esta cuenta del no tiempo tenemos una última persona que ha levantado la mano desde el público, se va a presentar, no sé si va a concluir o tienen una pregunta, ¿qué será? Bueno, pues encantada, muchas gracias por venir. Soy Livia Alonso, vengo de oyente, soy de cuarto de coma también, y a mí nadie me ha obligado a venir. Pero bueno, yo quería hacerte una pregunta, de tantas que tengo, un poquito globalizada también, sobre los periodistas no periodistas, y sobre cómo hay gente que se cree periodista y con no haber hecho también un trabajo de trasfondo, un informante y tal, simplemente por lo que cree y por lo que ve o no ve. ¿Cómo percibes tú, como una persona que realmente ha estudiado, hace trabajos de campo, ve la situación de esas cosas, se mete de lleno en ese ámbito, cómo percibes tú esa gente que realmente habla desde el sofá, desde la comodidad que tiene, sin ver absolutamente nada, que está informando a gente con un discurso convincente, que la gente realmente se lo cree por algún motivo? ¿Cómo lo percibes tú? Pues, a ver, yo no soy de las que defiende que para ser periodista haya que haber estudiado periodismo. De hecho, si volviese atrás, está mal que lo diga una facultad de comunicación, pero sería periodista, pero hubiese estudiado otra carrera y luego hubiese hecho un máster o lo que sea, porque creo que no me aportó tanto como el tiempo invertido como si hubiese estudiado en otra carrera, ¿no? Probablemente en 20 años también haya mejorado el plan. Pero te quiero decir que hay mucha gente que de repente estudia Derecho y luego pues se forma como periodista y luego aprende el oficio, y me parece que son tan buenos compañeros como el que más. Me preocupa más quienes
bueno, pues ahí sí que están suplantando la identidad de periodista, pero no por haberse formado, sino porque están dando información que no ha seguido la metodología de contrastar, de diversidad, de fuentes y demás. ¿Cómo lo vivo? La verdad es que tampoco me da mucho tiempo. Ya con los que tienen mucho poder y no están en el sofá de su casa me preocupa, ¿no? Pero mira, si son personas que generan contenido con un enfoque de derechos humanos, que su prioridad es o su objetivo es aumentar el conocimiento y que sobre todo con su trabajo fomenten la convivencia, el respeto mutuo, la pluralidad de ideas, la diversidad, ¿no? El respeto a la diversidad me parece perfectísimo y ojalá todo el mundo debería tener derecho a expresarse y a comunicar, si es que además eso está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, si todo lo contrario, si lo que genera es ignorancia o desinformación o manipulación y sobre todo azuza miedos, ¿no? y odios, pues dependiendo del formato y demás, pues sí creo que tiene que ser denunciado. ¿Denunciado a través del delito de odio? Porque también los hay. Pues no lo sé, porque el delito de odio tenía una finalidad que era precisamente proteger a los colectivos más vulnerables de esos discursos de odio y, oh sorpresa, quienes más lo están utilizando son precisamente quienes azuzan el odio y quienes tienen capacidad económica o el respaldo de una parte de la judicatura para emplearlo para todo lo contrario. Entonces, ahí creo que lo fundamental es la educación. Y la educación frente a esa ola reaccionaria de odio, en realidad también lo que tenemos que estar todo el tiempo, cada uno desde nuestro ámbito profesional o civil, es recordando que cuando hablamos de derechos humanos, en realidad lo que estamos diciendo es que lo respetable, lo ético, lo valioso y lo digno, lo que merece ser, ¿no?, puesto en valor, es ser una persona solidaria, creer en la igualdad, ser buena persona, no creer que el otro es una mierda, ¿no? Como cosas muy básicas que de repente, claro, hemos creado todo un entramado legal para que esto sea ley internacional, pero lo que hay en el fondo es ser buena persona, es lo respetable. Y esto que parece una tontería, en realidad no, porque lo que se está imponiendo es un régimen de la crueldad y de la maldad. Mauro Entrialgo ha escrito un libro, ¿no?, que es el malismo, que habla de esto, y yo escribí uno sobre el miedo como instrumento para generar fricción y auge de la ultraderecha, y ese miedo a lo que está dando es a un régimen de la crueldad. Entonces, identificar a esta persona qué es lo que está sembrando. ¿Está sembrando cosas buenas para la sociedad o está sembrando todo lo contrario? Y yo lo que me encuentro es que mucha gente pues está envenenada de odio y siembra odio, y entonces ahí sí creo que tenemos que desacreditarles. Muchas gracias, esto se acaba aquí. Gracias a la universidad, gracias a Angélica, a Patricia, a Valentina y a todas vosotras. Gracias. Gracias al equipo del canal de YouTube de la Universidad de Burgos y al Centro de Cooperación de la Universidad de Burgos. Podréis recuperar esta charla tanto por el canal de YouTube como por el iVoox Podcastina y Cambia el Mundo.